Y ha llegado el momento de hablar de teatro. Sí, porque el fin de semana es muy buen pretexto el ir al teatro, disfrutarlo en la familia, tenemos opciones para todos, así que bienvenida, Alegría, por favor, Hola. Contágianos con el teatro esta mañana. Muchas gracias, buenos días a todos. Hola, buenos días. Pues miren, esta semana es muy interesante porque dos de las obras que tenemos para la oportunidad de ver fueron escritas por autores que ganaron el premio Pulitzer, que como ustedes saben es el premio a la excelencia en literatura, música, periodismo y desde luego teatro. Bueno, que es este premio se da desde el 1917, así que bueno, tiene ya una larga tradición y de verdad son muy buenos textos. El primero se llama El zoológico de cristal, es de Tennessee Williams. Esta obra en la que la madre es una mujer que añora sus tiempos de juventud, que le hubiera gustado casarse con un hombre rico y de una postura importante y todo esto, y tiene un hijo que es poeta, una hija que tiene una discapacidad motora en las piernas, y bueno, pues ella que no tiene dinero y que quiere conseguirle un pretendiente al hijo. Acá el tema es muy entrañable porque, bueno, el autor dice que es la obra más triste que ha escrito. Él tenía a su hermana enferma, la tuvo en un psiquiátrico, la tuvieron que operar. Aquí la niña lo que ocurre es que es muy tímida por esa discapacidad y se la pasa cuidando su zoológico de cristal, que son sus animalitos de vidrio. La niña no quiere salir, no quiere hablar con nadie, la mamá quiere conseguirle un pretendiente. Pero acá lo interesante, aparte de esta anécdota, en realidad es la construcción del texto, es cómo se va llevando esta obra con las actuaciones de Blanca Guerra, de Pedro de Tavira y de una chica que se apellida Llabrés, que está ahí, que hace la chica joven, Adriana Llabrés, gracias. Y entonces, bueno, ustedes verán que la escenografía tiene ahí como unos declives, parece que la casa chueca, se está yendo Alegría, de lado. ¿No? La casa del techo de Está Y lo que chueca. es una escenografía muy, ¿De qué declive? muy interesante. Lo que se ve atrás ahí en el fondo son los animalitos de cristal. Bueno, son unas grandes actuaciones que de verdad yo les recomiendo que vayan a ver. Dirige Diego del Río, que es un joven director, muy joven, y bueno, pues logra hacer que este texto realmente se quede con nosotros y nos haga mucho pensar. Se presenta en el Teatro Helénico, que está en Avenida Revolución 1500, jueves y viernes a las 8:30, sábados a las 6 y a las 8:30, domingos a las 5 y a las 7:30. Hay que lanzarse. Hay Y nos que traes lanzarse. otra que ya por el título, híjole, sí, creo que es un poco compleja, pero tú ya nos dirás. Muy, muy compleja. La obra se llama Ángeles en América, es la primera parte, el milenio se aproxima, pero en realidad, bueno, el autor le puso Ángeles en América, una fantasía gay sobre temas nacionales. Ah, mira. Este autor se llama Tony Kushner y bueno, dirige Martina Costa, que es un gran director, la traducción es de David Holguín. Ahí estamos viendo estos personajes, uno de ellos, bueno, pues adquiere la enfermedad del SIDA, tiene a su compañero que realmente no soporta que le pase esto a su amado y bueno, ahí se generan unos conflictos. Ahí está un político que se la pasa metiendo gente al Congreso para que le favorezcan los jueces y bueno, habla de la corrupción, están ahí judíos, mormones, una mujer que tiene fobia a las arañas, pero se toma Valium. En fin, el caso es que de repente los fantasmas del hombre que está enfermo se juntan con los fantasmas de la mujer que está encerrada y que no sabe que su esposo le guarda un gran secreto. Es una obra compleja, debo de comentarles que es muy buena, es una obra, un texto que hay que ver sobre esta época en los Estados Unidos, pero dura 3 horas, se los comento para que vayan preparados con algo ahí que puedan tomar o comer, darle una mordidita, porque O que hay pasen al baño dos, antes también. luego, hay 2 intermedios. Está en la UNAM, está en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y todas las funciones son a las 6 de jueves a domingo. Oye, Alegría, ¿nos tienes otra con unos tintes un poco menos realistas, pues? Bueno, este es el Más contraste. fantásticos. Este es el contraste. Las terribles desventuras del Dr. Panza, que en realidad es una obra para niños, para toda la familia, que se habla sobre el bullying, sobre esta forma de lastimar a las personas que tienen cierta discapacidad, y cómo les ponen apodos, cómo tratan de que no jueguen, que no se unan al grupo, pero también de prevenir esta cuestión de la obesidad, de los padres que no impulsan a los chicos a hacer ejercicio. Lo hacen de una manera muy divertida, muy espontánea, tocan ahí batería, tienen sax, cantan, y bueno, pues los niños se divierten ahí, los cómplices del Dr. Panza se llaman Chicharrón y Mueganito. Órale.
Los niños están atentos, algo entienden, los papás se ponen a platicar con ellos sobre este asunto. Miren, generalmente esas panzas tan tremendas que tienen ahí. Está divertida. Se presenta sábados y domingos a la 1 de la tarde en el Teatro Benito Juárez. Y bueno, pues por lo menos los niños tienen ese tema sobre la mesa para platicar con sus papás. ¿A partir de qué edad pueden ir los niños a ver esta obra? Porque al final de cuentas el teatro también educa. Entonces, Así es. ¿a qué edad es recomendable que Pues puedan yo entrar? vi a niños de 2 años para arriba. Yo recomendaría que un poquito más grandes, 4, pero en realidad lo pasan bien todos. Ojalá se puedan dar una vuelta a ver qué les dice el doctor Panza. Perfecto. Alegría, pues muchísimas gracias. Ya que